Un poco para que tengan idea de... Esta es la fórmula de cálculo que está en el Tratado de Itaipú, en la cual figura cómo es calculado la ponderación para la obtención de recursos. Y quiero hacer hincapié en esto. Este 5.1 es un factor de ponderación. Ese factor de ponderación se multiplica por 300, se multiplica por un monto de energía de kilowatts hora, ¿verdad? Ese 5.1 es el factor de ponderación original que se estableció en el momento que se creó la represa de Itaipú. Pero es importante mencionar que en el año 2009, a través de la ley 3923, esa es la ley que fue realmente la primera gran obra de gobierno del presidente Lugo, el cual en su primer año de gestión, a través de negociaciones bilaterales con el Brasil, se logró aumentar este factor de ponderación a 15.3. Como ustedes ven, hay una diferencia de 10.2, una diferencia en aumento, de la cual esa diferencia es de donde provienen los recursos de FONACIDE que vienen de la compensación. Ese 10.2 de aumento de recursos se instrumentalizó a través de la ley de FONACIDE para transferir recursos a las municipalidades y gobernaciones para paliar las necesidades del sector educativo en Paraguay. En esta tabla queremos mostrar, para que tengan una idea de cómo es la distribución porcentual de recursos. Hacemos un paralelismo con la ley 3984, que es la ley de los royalties, y con la ley 4758, que es la ley de FONACIDE. En esta tabla mostramos que del total de ingresos que percibe el Paraguay, vayamos por royalties, el total de ingresos que percibe el Paraguay en concepto de royalties, la ley 3984 dice que el 50% va al Tesoro Nacional, el otro 50% va dividido a gobernaciones y municipalidades, ya sean gobernaciones afectadas, gobernaciones no afectadas, municipalidades afectadas y municipalidades no afectadas. Afectadas, como ustedes saben, se refiere a los distritos que se encuentran en el área de influencia de la represa. Por ende, al encontrarse en el área de influencia de la represa, tienen un mayor porcentaje. Como ustedes ven, las gobernaciones afectadas reciben un 5%, no afectadas 5%, las municipalidades 15% y las municipalidades no afectadas 25%. Vayamos a lo que nos interesa, al FONACIDE. Igualmente, del total de recursos que percibe el país en concepto de compensación, la distribución porcentual, tal cual dice la ley, es 28% de recursos va al Tesoro Nacional, un 25% es destinado a las gobernaciones y municipalidades, distribuidos respectivamente en 2.5%. Vemos que las municipalidades afectadas tienen un 7.5 y las no afectadas 12.5. Del total de ingresos que recibe el Paraguay en concepto de FONACIDE, también esos recursos son asignados y destinados
al Fondo de la Excelencia de la Educación e Investigación, que va un 30%, al Fondo Nacional de la Salud, que va un 10%, y a la capitalización de la Agencia Financiera de Desarrollo, un 7%. La ley también dice, a través de la ley número 4597 del año 2012, que un 3% del total de recursos que recibe el Paraguay va al municipio de Salto del Guairá, en compensación por la explotación de sus saltos. También la ley dice que el Comité Olímpico Paraguayo recibirá 15.000 millones de guaraníes. Esta es una transcripción gráfica porcentual de lo que la ley dice con respecto a la distribución, para tener una idea a modo introductorio. Vayamos a la aplicación y destino específico en la utilización de estos recursos. La ley 4758, en el artículo 4, y su decreto reglamentario 9966 y en su artículo 13 de gobiernos departamentales y municipales, y la ley 1075, por la cual se modifica un artículo de este decreto reglamentario. Ese es el marco regulatorio de cómo debe ser aplicado la utilización de estos recursos. Por ende, dando cumplimiento a la aplicación de las normativas legales, los recursos del FONACIDE deben ser destinados un total de 50% para proyectos de infraestructura de educación, consistentes en remodelación, construcción, ampliación y refacción de escuelas, de centros educativos. Estos centros educativos deben estar incluidos en la microplanificación que la realiza el Ministerio de Educación y Cultura. ¿Y por qué esto? Y porque el Ministerio de Educación es la entidad encargada de regular el sistema educativo del país. Y a través de esa herramienta de la microplanificación es donde se levantan en los distritos las necesidades de las escuelitas en el interior, también acá a nivel central. Entonces, para que este 50% de recursos sean aplicados directamente a inversión en escuelas, esas escuelas deben estar incluidas en la microplanificación 2014 del Ministerio de Educación. Cada año el Ministerio de Educación realiza esa microplanificación. Ahora mismo están realizando la microplanificación para el año 2015. El resto del porcentaje, ¿dónde se destina? El 30% a proyectos de almuerzo escolar. Después, más adelante, hay un gráfico donde se va a entender perfectamente cómo es la aplicación. 30% almuerzo escolar y los saldos remanentes a proyectos de inversión pública y desarrollo. Y acá volvemos a denotar: cualquier aplicación, utilización de estos recursos de FONACIDE deben ser aplicados acorde a la ley, pero por sobre todo acorde a las pautas que dictamina el Ministerio de Educación, las normativas que cada año el Ministerio de Educación quita para marcar las políticas educativas del país. Gestión. Como dice la ley, el espíritu de la ley pretende establecer una suscripción de convenios o acuerdos con el MEC, coordinación de transferencias con operadoras escolares, procesos de coordinación y articulación con la gobernación departamental y el MEC. Y nuevamente volvemos a recalcar que el MEC es el que dicta las pautas en el sector educativo. Cualquier resolución, cualquier dictamen
que el MEC genere durante un año se deben tener en cuenta con respecto a la utilización de recursos del FONACIDE. Vayamos ahora específicamente a los objetos del gasto que la ley dice que se pueden financiar con los recursos del FONACIDE. La ley específicamente dice que los recursos del FONACIDE, un 50% deben ser destinados a proyectos de construcciones, remodelación y ampliación de escuelas. Específicamente, una municipalidad, una gobernación, para hacer el uso correcto de estos recursos, debe ejecutar estos gastos a través de estos objetos del gasto. 500 inversiones físicas, los subobjetos del gasto 520, 530, 540, 590. Es decir, una municipalidad elabora su presupuesto municipal y tiene recursos de FONACIDE. Entonces el intendente y el director administrativo tiene pensado para el año 2015 realizar construcciones de escuelas. Entonces esos recursos de FONACIDE deben ser registrados, asignados en estos objetos del gasto municipal. Si esos recursos del FONACIDE no están impactados en estos objetos del gasto, tal cual dice la ley, el intendente municipal está haciendo malversación de fondos. También dice la ley que un 30% se destina para proyectos de almuerzo escolar. Ese 30% de almuerzo escolar a ser distribuido a los niños de las escuelas carenciadas se debe impactar en este objeto del gasto, que dice objeto 848, transferencias para complemento nutricional en las escuelas públicas. Y la ley dice los saldos remanentes a proyectos de inversión pública y desarrollo. Entonces vemos que tenemos un 20% que igualmente podemos utilizar para inversiones físicas, ya sea en el objeto 520, construcciones que pueden ser caminos o obras de uso público que estén en el área de influencia o que estén en proximidad a una escuelita carenciada, que al mismo tiempo está recibiendo fondos del FONACIDE para remodelación, alguna construcción. Igualmente podemos, con este 20%, utilizar para mejorar los caminos que circunvalan esa escuelita. También podemos usar para equipar la escuela. Podemos comprar computadoras para los niños, podemos hacer un laboratorio, equipos de comunicaciones, podemos también comprar mobiliarios, artículos de imprenta, que van de complemento a ese gasto que va específicamente a la construcción de la escuelita. Me detengo acá con relación al tema de proyectos de almuerzo escolar. En este año 2014, a raíz de todo, como es de público conocimiento, que salían en los medios de comunicación, que los recursos no son destinados específicamente para la construcción de escuelas, que en el interior del país no se aplican correctamente los recursos. Hubo muchas quejas. Entonces, a partir de este año, para tratar de solucionar o empezar a solucionar, el Poder Ejecutivo generó 2 decretos.
el decreto 1056 del año 2014, proceso simplificado para la adquisición de productos de la agricultura familiar. Con ese decreto lo que se pretende es que para producir ese almuerzo escolar también sean beneficiados los productores, los agricultores que se encuentran en los distritos del interior del país. Entonces, la política económica del gobierno decidió que los productores locales tengan injerencia para producir el almuerzo escolar. Entonces, se creó el decreto de proceso simplificado para la adquisición de productos de la agricultura familiar, y este decreto fue para modificar los porcentajes. En realidad, estos dos decretos apuntan a beneficiar a los productores locales para que apoyen a la municipalidad o a la gobernación a elaborar el almuerzo escolar. ¿Y qué dice ese decreto? De ese 30% que va para almuerzo escolar, dice este decreto, donde se establecen los porcentajes, un 85% del 30% se va para licitación para la adquisición de productos agropecuarios de la agricultura familiar, beneficiando a productores locales. Es decir, que la autoridad municipal tiene la intención de ejecutar proyectos de almuerzo escolar en una escuelita, pero también tiene la voluntad de ayudar a los agricultores de su comunidad. Entonces, la administración municipal, al hacer el llamado para elaborar estos almuerzos, ya la autoridad municipal tiene la potestad de poner en su pliego que un 85% del total de recursos para almuerzo escolar va a destinar a sus productores locales. Esa es una decisión de la autoridad municipal, que a través de ciertos requisitos va a cumplir con los agricultores zonales, y un 15% de este 30% para gastos vinculados con el almuerzo escolar, como ser utensilios, electrodomésticos. Es eso voluntad decisoria del intendente. Bueno, para que estos agricultores sean beneficiados dentro de este esquema de proceso simplificado de la agricultura familiar, deben primero estar cumpliendo con la resolución de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas 178 del año 2014. Esa resolución dice que los agricultores de un distrito, para participar en este proceso de elaboración de almuerzo escolar, deben estar inscritos en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar, RENAF, del MAC. No se le puede beneficiar a ningún agricultor que no esté inscrito o inventariado en el RENAF, que es un registro del Ministerio de Agricultura. La producción agropecuaria elegible y definido por el RENAF. Los productos agropecuarios son una serie de productos que figuran en el RENAF. No es que cualquier producto nomás un agricultor puede ir a colaborar con la municipalidad. Hay una lista de productos. Los precios son fijados por el MAC. Los productores a ser beneficiados están asentados en el territorio de la gobernación o la municipalidad, es decir, productores locales. La convocante, gobernación o municipalidad, debe incluir en su programa anual de contratación la adquisición de productos de agricultura familiar. Los procesos licitatorios deben ser identificados con la modalidad complementaria de contratación especial dentro del sistema de información de contrataciones públicas.
Es decir, en el llamado que realiza la municipalidad ya debe establecer de antemano que quiere acogerse a ese proceso simplificado para beneficiar a agricultores locales. Entonces, al establecerse eso de antemano en el pliego, ya en contrataciones públicas ya agilizan el proceso y se va por la modalidad simplificada dentro de contrataciones. Por tratarse de recursos públicos, ¿verdad? Recursos que el gobierno nacional transfiere a las municipalidades y gobernaciones, evidentemente que debe haber un proceso de control o de rendición de cuentas. Y en este aspecto hay artículos en la ley 4758, la ley 4891 y decretos 1567 y decreto 1100, que es el marco regulatorio para dar cumplimiento a la presentación de informes. Para recibir recursos se debe estar al día con la presentación de informes de rendición de cuentas, y para el desembolso de los recursos es obligatoria la presentación de dichos informes. En este ejercicio fiscal 2014, las normativas o requerimientos legales que deben cumplir los gobiernos municipales tienen que cumplir con presentación de informes bimestrales, deben cumplir con presentación de informes trimestrales que se presentan en el Ministerio de Hacienda, cuatrimestrales que se presentan en la Contraloría y en la Dirección de Contabilidad del Ministerio de Hacienda, y por supuesto también la presentación de informes anuales. Es eso básicamente desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda, que somos los encargados de transferir estos recursos de FONACIDE a las gobernaciones y a las municipalidades dentro de este marco regulatorio que estuve presentando. Si tienen alguna consulta o hay un tiempo. Sí, posteriormente a las 4 exposiciones vamos a volver a utilizar la misma metodología. Ustedes escribirán en un papelito, van a presentar, y los que no quieren van a hacer uso directo de la palabra. Don Oscar Galeano, muchas gracias por su presentación. Para hablar con respecto al control ciudadano y veeduría ciudadana desde la perspectiva de la Contraloría General de la República, nos presentará don Raimundo Vera su ponencia como posterior a las 4 ponencias. Después nos queda